En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por Atlantic Pathology. Y continuamos aquí en Vivir con Salud. Y si algo hemos notado, por lo menos, ¿verdad? Uno tiene personas que conoce, es que yo sí puedo decir que he visto quizás un incremento en nódulos en el tiroides y quizás algunos de ellos bastante grandes con la posibilidad, ¿verdad?, de ser cáncer. Pero tenemos un estudio que nos ayuda a determinar si esos nódulos son cancerosos o no. Para hablarnos sobre el particular, me acompaña hoy el doctor Javier Rodríguez Becerra, patólogo de Atlantic Pathology. Buenos días, qué bueno verte. Gracias, gracias. Igual, es siempre un placer estar aquí contigo, ¿verdad? Y con tu radio escuchas. De las personas que yo conozco, 3, entre amigas y compañeras, han salido con nódulos. Y los nódulos son bastante grandes, por lo que la recomendación del médico fue irse a hacer biopsia de aguja fina. Así es. Siempre, ¿verdad? Algunos estudios dicen que de un 40 hasta a veces hasta un 80% de la población andamos con nódulos de la tiroides y no lo sabemos. La buena noticia es que la gran mayoría de estos pues son benignos, ¿no? Pero la única manera de saberlo es si nos hacemos la biopsia, es la única manera de saber si tenemos cáncer. Y en el pasado quizás esa biopsia, ¿verdad?, era pues abrir y dejar quizás una pequeña herida, pero ahora tenemos un método y una forma, ¿verdad?, de poder extraer ese tejido, doctor Rodríguez Becerra, sin que se quede ningún rastro, y va a parecer que no tengo nada. En el pasado, inclusive, cualquier persona que tuviera nódulo óseo, ¿verdad?, que ya se le veían los nódulos, automáticamente iba a cirugía. Con la técnica de aspiración de aguja fina, pues hemos logrado bajar las cirugías de tiroides en más de un 50%. Y yo me atrevo a asegurar que hoy en día es más todavía. Gracias a la técnica, pues como la gran mayoría de estos nódulos pues son benignos, pues los podemos vigilar y no es necesario, ¿verdad?, operar al paciente como tal. Y entonces cuando vamos a hacer una biopsia, pues yo me imagino que, bueno, ya yo pasé por esa experiencia ¿verdad?, con las mamografías. En un momento dado hubo que hacer una biopsia, que fue nada. Mire, yo creo que más se puso nerviosa la doctora de saber que me tenía que hacer la biopsia que el tiempo que tomó en hacerla. Y entonces yo me imagino que los pacientes, ¿verdad?, se ponen nerviosos, pero esta técnica de hacer aspiración de aguja fina es algo sencillo, simple, que en cuestión de nada podemos extraer ese tejido. Explíquenos un poquito. Eso es así, la técnica es una técnica, como acabas de decir, muy sencilla. Apenas coge segundos. Estamos hablando de una aguja mucho más fina de la que se utiliza para tomar sangre. Vamos guiados por la técnica de sonografía, o sea que podemos identificar bien exactamente dónde está ese nódulo. Y estamos hablando de segundos que la aguja está adentro. No es necesario usar anestesia. Y vamos, en un par de minutos ya el procedimiento está hecho. Pero el que se pone un poquito nervioso, le ponemos un poquito de anestesia, porque yo creo que el que se pone muy ansioso sí le va a doler. Sí, muchas veces la ansiedad viene no tan solo, ¿verdad?, del dolor como tal de la aguja, sino más bien por la ansiedad del procedimiento y del resultado como tal. Algunos pacientes yo prefiero, ¿verdad?, que vengan sedados, algún tipo de sedación. Sí se puede utilizar algún tipo de anestesia tópica, pero la realidad es que es más bien un placebo, porque la aguja cuando entra por la piel, pues prácticamente no se siente. Pero sí se puede utilizar. Y a través de esa aspiración con aguja fina, podemos lograr, doctor Rodríguez Becerra, extraer el tejido suficiente para ser analizado. Usted es patólogo. Yo imagino que usted sabe la cantidad de tejido que necesita para cuando mira por el microscopio poder bien claramente si eso que encontramos ahí tiene células cancerosas o no. Sí, esa es una de las ventajas de que el patólogo haga el procedimiento, ¿verdad? Cuando estamos ahí con el paciente, que hacemos el procedimiento, hacemos la aspiración, analizamos ahí mismo la laminilla, ¿verdad?, el material que extendemos en la laminilla, vemos en el microscopio en ese mismo momento si es suficiente material o no. El tiroides es un órgano bien vascular y muchos de estos nódulos pueden sangrar. Y entonces pues no me dan mucha, ¿verdad?, mucha celularidad, y entonces es importante volver a hacer otro pase, como llamamos nosotros. Y esa es la ventaja de que el patólogo está ahí, pues puede verlo en el microscopio, y eso pues trae su conveniencia. El paciente hay que prepararlo. Usted dice que no requiere de anestesia, pero ¿requiere algún tipo de preparación o no? Simplemente sentarnos, dialogar con él unos minutitos para que, mire, baje esa tensión.
Sí, es bien importante que el paciente no vea el día anterior videos en YouTube, porque ciertamente se vienen muy ansiosos. La preparación prácticamente es ninguna, ¿no? Siempre pues pacientes aquellos que están en anticoagulantes, pues, ¿verdad? Si su médico se lo recomienda, pues puede dejarlo por 2 o 3 días. No requiere ayuno y básicamente pues nada, presentarse, tener un buen historial y ya. Eso es básicamente todo. En su experiencia, ¿verdad? El encontrar estos nódulos, pero sobre todo que puedan tener cáncer, es algo que vemos común entre madres, hijas, tías, abuelas. Sí, es bien importante, ¿verdad? Aclarar que el cáncer de tiroides, por lo menos hasta el día de hoy, pues no es un cáncer genético, es decir, no se hereda como tal. Sin embargo, sí hay condiciones que pudieran asociarse a aumento en cánceres de tiroides o de órganos neuroendocrinos, como son las adrenales, las paratiroides, etc. Pero eso es un tipo de población más diferente, en la cual entonces pues vigilamos un poco más ese tipo de pacientes. Pero lo que llamamos el cáncer de tiroides, ¿verdad? Al azar, ¿verdad? El día a día, pues mi hermana pudo haberlo tenido, pero no necesariamente mi mamá. Eso no quiere decir que entonces mis hijos lo van a tener, etc. De todas maneras, si alguien en la familia ha tenido este tipo de cáncer, es bueno que nosotras nos hagamos, o nosotros nos hagamos siempre esa revisión, que miremos, y si hay necesidad de hacerse esa biopsia por aspiración de aguja fina, que nos la hagamos. Sí. Porque todo a tiempo tiene mejor prognosis. Eso es así, y es bien curioso que siempre, ¿verdad?, que tenemos un caso de cáncer diagnosticado en la clínica. A la semana nos llega casi siempre el resto de la familia. Es normal. Pero qué bueno, eso es bueno. Yo creo que se están cuidando. Correcto. Yo creo que esa es la forma de hacerlo. Cuando ya ustedes van a analizar este tejido, ¿qué tiempo le toma a usted como patólogo? Porque yo sé, ¿verdad?, que hay especificaciones y cosas que hay que mirar con detenimiento, y en cuánto tiempo ese paciente puede tener, ¿verdad?, un resultado, o el médico del paciente. Sí, el procedimiento como tal, ¿verdad?, lo que es la aguja, entrar al tejido, etcétera, como dijimos, es rápido. Lo más tiempo que coge es tomar el buen historial del paciente. Ya una vez que tenemos buen material, ¿verdad?, en la laminilla, estamos hablando en 24 horas, 48 horas, ya el resultado está. La idea es que sea rápido, por eso mismo, porque necesitamos que, como la técnica es sencilla, ¿verdad?, que el médico pueda tener un resultado lo más pronto posible. Y sobre todo, ¿verdad?, porque sabemos que si cogemos este cáncer bien a tiempo, podemos, ¿verdad?, extraerlo, en algunos casos, en otros a lo mejor darle radioterapia, podemos eliminarlo, o si hay que extraer el tiroides completo, pero la persona va a seguir viviendo. O sea, que las alternativas que tenemos para poder trabajar con este cáncer, mientras más temprano, mejor va a ser, ¿verdad?, ese resultado. Eso es así, mientras más temprano la sobrevida va a ser prácticamente 100% de estos, ¿verdad?, cánceres más comunes, como es el papilar, que gracias a Dios de los cánceres de la tiroides, pues es el más común. Y pues, como acabas de decir, estamos hablando de cirugía, si acaso alguna terapia de ablación por yodo y prácticamente seguimiento con el paciente. O sea, que no hay que tenerle miedo, que por el contrario, yo, ¿verdad?, si me dejo llevar por lo que he vivido, lo que he estado en la clínica del doctor, lleva mucha gente, así que yo podría decir, ¿verdad?, que hemos visto un poquito de incremento quizás en pacientes que van a hacerse esta biopsia por aspiración de aguja fina. Sí, es correcto. Pues como es uno de los cánceres de más incidencia ahora mismo, por lo menos en los últimos 5 años, pues sí estamos viendo cada día más, ¿verdad?, las clínicas se nos llenan más. Muchas veces pues, el paciente se pone, ¿verdad?, inquieto, y es normal, pues porque a veces las citas están muy tarde. Pero casi siempre damos prioridad a aquellos pacientes que verdaderamente ya tienen un bocio demasiado, ¿verdad?, peligroso, o que pues el médico pudiera estar muy preocupado, pues entonces tratamos de darle prioridad a ese tipo de pacientes. De lo que usted ve en la clínica, ¿vemos más mujeres que hombres? Sí. La clínica de aspiración de aguja fina, los pacientes son muy parecidos a los de la reumatólogo, casi siempre el 90% de ellos son mujeres. Sin embargo, es muy curioso que en los últimos 5 o 10 años, me atrevería a decir, que el porcentaje de hombres ha aumentado. Entiendo que es que los hombres nos estamos cuidando un poco más, estamos, ¿verdad?, yendo más al médico,
tomando un poquito más de conciencia y por eso entonces, ¿verdad? Los nódulos han aumentado en los pacientes. Le pregunto, doctor Rodríguez Becerra, una vez el médico me dice que me tengo que hacer esa biopsia, ¿en cuánto tiempo me va a tomar a mí el poder hacer la cita con ustedes y poder hacerme la biopsia? Porque yo me imagino que todos, o sea, cada persona individualmente va a tener prioridad porque quiere saber. Correcto, y eso pues obviamente es un factor limitante. Todo va a depender muchas veces de la prioridad que tenga el médico en ese momento, de acuerdo a los hallazgos previos como la sonografía, si está teniendo problemas ya para hablar, envolvimiento en las cuerdas vocales o en la garganta, etcétera. O tragado. Pues, o tragado, correcto. Pues eso va a determinar, ¿verdad?, la prioridad, pero la gran mayoría de los pacientes son pacientes que vienen, ¿verdad?, con nódulos que se encontraron al azar, ¿verdad?, que no son buscados, y entonces esos pacientes pues pueden esperar. No es necesario darles una prioridad de esta semana o en 1 o 2 días, sino que a veces pueden esperar 2 o 3 semanas dependiendo de la disponibilidad de las citas. Pero de todas maneras ustedes tratan, ¿verdad?, en Atlantic Pathology de ser lo más diligente posible y de ayudar a ese paciente, pues, porque yo sé que esa espera les puede causar más ansiedad. Claro, claro, mientras más rápido podamos, ¿verdad?, atender a ese paciente, definitivamente pues esa ansiedad puede bajar significativamente. Ahí lo tienen, 787-854-7270, el teléfono a llamar, 787-854-7270. Si usted tiene que hacerse una biopsia, este es el lugar donde debe ir, Atlantic Pathology. Pues yo estoy segura que usted va a entrar allí y va a salir totalmente satisfecho, y entre 24 a 48 horas, su médico y usted tendrán el resultado. Gracias, doctor Javier Rodríguez Becerra. Gracias a ti y gracias a tus radioescuchas. Un gusto de verlo. Nosotros nos tenemos que ir a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.